Estamos iniciando el mes de abril, y este mes se llama Sin Peso Extra. Este mes vamos a estar hablando de lo que significa perdonar a otras personas. Durante el mes de febrero estuvimos hablando del perdón de Dios hacia nosotros, de que no nos merecíamos, que Él, porque nos ama tanto, decidió perdonarnos sin nosotros hacer nada o sin nosotros merecerlo. Pero este mes de abril vamos a estar viendo lo que nosotros tenemos que hacer con respecto al perdón, nuestra cuota de responsabilidad con respecto a perdonar a los que están a nuestro alrededor, aquellas personas que nos ofenden o que nos hacen daño de una u otra manera. Va a ser un mes difícil porque va a ser un mes donde va a tocar muchos corazones de gente que ha sido dañada, que gente que todavía está dolida por cosas que otras personas le hayan hecho. Entonces va a ser un mes muy sensible. Probablemente mucha gente va a ser detonada con alguno de los pasajes bíblicos que vamos a estar tocando o con alguna de las enseñanzas que estemos tocando, porque normalmente lo que nos sale a nosotros es decidir tomar venganza o decidir tomar la justicia en nuestras manos. Pero este mes de abril vamos a estar viendo que eso no es posible si realmente queremos vivir en libertad y queremos vivir en nuestro propósito. El tema de esta semana se llama El perdón es la llave a la acción y la libertad. Y es tan cierto, porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces nosotros mismos nos encerramos en nuestra cárcel, nosotros mismos nos encerramos a la inactividad de poder hacer lo que debemos hacer. Entender lo que significa este tema, este título, es el principio de tomar la llave para abrir la puerta de la cárcel donde hemos estado quizás por años. Es un tema relevante, es un tema muy actual, y no sabíamos que las cosas en nuestro país iban a resultar como resultaron para este 1 de abril, pero creo que es un tema importante de retomar para empezar a sanar muchos corazones dañados, muchos corazones dolidos que se han dado en las últimas semanas y en los últimos meses, sobre todo en redes sociales, familias divididas, amigos divididos. Es una buena oportunidad para poner bálsamo sobre las heridas, para entender cuál es nuestra cuota de responsabilidad en todo esto y para entender cuáles son las implicaciones que nosotros tenemos si decidimos no perdonar. Hay que pasar la página, así como Jesús, así como Dios pasa la página cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Así nosotros debemos pasar la página y olvidar todas aquellas cosas que se han dicho, que nos han hecho, que nos han causado dolor, para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque si no, sin duda nos vamos a quedar encerrados en una cárcel, sin duda nos vamos a quedar encerrados en un lugar estrecho, con poca luz, con poca posibilidad de tener una visión amplia de lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos enfocados solo en el dolor, en esas palabras que me hirieron, en esas acciones que me dañaron, que sabemos como humanos es difícil. Cada hombre y cada mujer hemos experimentado el dolor de alguna manera, el dolor que otras personas han provocado en nosotros, con una palabra, con una acción, hasta con una mirada o con la indiferencia. Pero eso tenemos que sacarlo rápidamente del sistema, y eso es lo que vamos a estar viendo durante este mes, cómo sacar eso del sistema y no permitir que nos envenene, no permitir que nos haga daño y no permitir que nos estanque. Así que empezamos el mes. Creo que yo sabía por qué teníamos que empezar este mes con este tema, y esperemos que muchos corazones sean dañados, que decidamos tomar la decisión de perdonar, de avanzar, de unirnos y seguir caminando como deberíamos seguir caminando juntos hacia un propósito y una misma visión. Cuando Dios nos da un mandamiento, mucha gente lo siente como que es una cárcel. Como que no, ¿por qué Dios me obliga a hacer cierto tipo de cosas cuando yo no quiero hacerlas? Pero más bien es al contrario. Cuando Dios nos da un mandamiento es para protegernos. Él pone alrededor de suyo su protección para alrededor de nosotros su protección para que nosotros no seamos dañados. Así es el asunto con el perdón. El perdón no es una decisión que usted puede o no puede tomarla, no, es algo que usted tiene que hacer. ¿Por qué?
porque más bien va a tener otra cárcel y esa cárcel no va a ser de bendición. Va a tener un lugar de maldición, va a tener un lugar de cero cosas positivas. ¿Por qué? Porque usted vive encarcelado. Si no perdonamos. Si no perdonamos, y entonces cuando nosotros empezamos a perdonar y caminamos en el perdón, entonces vamos a ser protegidos por Dios y se nos va a abrir un montón de lugares de bendición para nuestra vida. El perdón, más que algo que la otra persona necesite, es algo que nosotros necesitamos. Quizás hemos guardado por años una palabra que nos ofendió y la otra persona ni siquiera se está dando cuenta, pero a nosotros sí nos ha retrasado la bendición, a nosotros sí nos ha impedido seguir avanzando, a nosotros sí nos ha impedido caminar y a nosotros sí nos ha impedido ver como Dios nos ve, ver la vida como Dios la ve para nosotros. Así que es una necesidad nuestra. No es un favor que le hacemos a la otra persona, es una necesidad nuestra. Y repito, de verdad, que seamos nosotros desde Casas Paz durante este mes de abril el bálsamo que muchos corazones en este país están necesitando, porque hay muchos corazones dañados, hay muchos corazones dolidos y ha habido mucha imprudencia al hablar y al actuar, y hoy estamos viviendo las consecuencias de esto con desunión de amigos, de familias, del país completo. Así que tomemos nosotros el amor de Dios en nuestras manos para mostrarlo al mundo. Tomemos y llevemos este amor a cada una de las personas que van a nuestra Casa Paz y que seamos esa medicina, parte de los instrumentos que Dios usa para llevar su medicina de amor a todo este país que Él ama tanto. De verdad, tomémonos muy en serio este mes. No es casualidad. Es importante el mensaje que vamos a llevar. No será el mensaje más popular ni el mes más popular en Casas Paz, pero sí es uno de los más importantes porque nos libera para lo que realmente Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Así que es una tarea muy importante que se las dejamos ahí. El primer punto se llama ¿qué es el perdón? Bueno, y el perdón, como lo estaba explicando Esteban hace un momento, no es algo que la otra persona se merece. No es que lo hacemos porque la otra persona se lo merece. No es algo que yo decido dar o no dar de acuerdo a qué tan grave ha sido la falta. No es que yo perdono las faltas que yo considero no tan graves y no perdono aquellas que considero que me han causado mucho dolor. No lo doy porque esa persona se lo merezca. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión a la cual yo no soy selectivo. Yo no decido si perdono o no perdono. El mandato de Dios en su palabra es uno: perdonen. Bendigan a quienes los maldicen. Bendigan a quienes los persiguen. No es una cosa que Dios me da la opción de hacer. Es un mandato. Bendecir aunque los hayan maldecido. Entonces, poder entender eso es importante. Perdonar no es, como dicen muchas personas, olvidar, porque ese es un error. Uno no puede olvidar las cosas que le han sucedido porque se suman a lo largo de nuestra vida como experiencias que nos sirven como testimonios que les servirán a otros para ayudarlos a tomar decisiones en su vida. Entonces, si olvidamos, primero es imposible y sería nuestra mejor excusa para no perdonar. No, es que yo no he podido olvidar. No, perdonar no es olvidar, pero sí es recordar sin dolor. Perdonar es sí decir, bueno, pasé por ahí, me hicieron esto, pero de ahí entendí esto y esto y esto y mi corazón ahora está libre. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Ese es el mandato primordial en este mes del perdón de nosotros hacia los que están a nuestro alrededor. Guardemos nuestro corazón y podamos identificar en nuestro sistema si hay algo que no está bien para sacarlo del sistema y que no nos envenene, porque un poquito de falta de perdón nos envenena por completo, arruina nuestra vida, arruina la vida de nuestra familia, arruina nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra visión de mundo. Un poquito de falta de perdón arruina todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que tal vez con mucho esfuerzo hemos construido. Así que en el primer punto de
¿Qué es el perdón? Vamos a estar viendo la pregunta. ¿Qué dice Romanos que debemos hacer con los que nos maldicen? Pues Romanos dice que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por ellos, que estemos felices con los que lloran y con los que ríen, y que lloremos con los que lloran. Y también dice una cosa muy importante que me llamó la atención en el versículo en el versículo 17 de Romanos. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Al fin y al cabo, cuando nosotros no perdonamos, el vecino, el compañero de trabajo, el que tenemos a la par, se está dando cuenta que no estamos actuando de acuerdo a lo que Dios dice. Tal vez ellos puede que no lo tengan muy claro, pero sí entienden que Dios es un Dios de perdón y es un Dios de amor. Y aunque nos rían las gracias de no perdonar y nos hagan barras para seguir aumentando ese no perdón, en el fondo de su corazón ellos están viendo un testimonio que nosotros no deberíamos estar dando. No nos estamos viendo como personas honradas, como personas íntegras, personas a las que son dignas de confianza y a las que yo puedo prestar mi oído porque están dando palabras sabias. Entonces, al fin y al cabo, la falta de perdón en nosotros hace que nosotros nos mantengamos, que no seamos personas con un testimonio, personas a las que yo pueda observar para yo actuar como ellas actúan. Entonces, eso es lo que nos dice Romanos 12 respecto de esta de esta pregunta. ¿Por qué creen que la venganza es de Dios y no de nosotros? Porque Dios conoce los tiempos de cada uno de nosotros, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y los procesos. Así que si yo creo que esa persona que me hizo tanto daño, yo tengo que devolverle las mismas palabras y en este mismo instante tomo la venganza en mis manos, yo no estoy actuando sabiamente, porque yo no sé lo que hay en el corazón de esa persona, porque yo no sé por qué lo hizo y si en el fondo, en realidad, esa persona también tiene mucho dolor. Al fin y al cabo, lo que nosotros debemos hacer es dejar la justicia en las manos de Dios, porque Él sí es justo. Nosotros no somos justos, pero Dios sí es justo. Y en esta pregunta, en el pasaje de Lucas 6, el versículo 35 nos dice algo muy bonito, que si nosotros lo tomáramos en cuenta a la hora de perdonar, estaríamos actuando como el cielo actuaría aquí en la tierra. Dice el versículo 35: amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande, y eso ya es ganancia. Y estarán comportándose verdaderamente, y esta es la respuesta a la pregunta, como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. ¿Por qué no debemos tomar la venganza en nuestras manos? Porque tenemos un papá que es todo corazón, que es todo sabiduría, además que es compasivo, y si nosotros en nuestra imprudencia hacemos las cosas porque creemos que Dios no va a actuar, simplemente no nos estamos comportando como nuestro papá en el cielo. Y tal vez deberíamos preguntarnos a qué papá estamos siguiendo, a qué papá estamos tomando el ejemplo. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? Pues el pasaje de Lucas 6 nos lo dice: poner la otra mejilla, hacer el bien, darle la capa, prestar sin esperar recibir. Si solo amamos a quien nos ama, o si solo prestamos a quien nos puede devolver lo que ha pedido prestado, pues entonces no estamos haciendo ninguna diferencia con aquellos que no aman a Dios o que son pecadores. Eso dice el pasaje de Lucas. Es dar sin esperar recibir nada a cambio, es ser compasivo, es dar más allá de lo que la gente está esperando de nosotros. Y si ponemos una mejilla y nos golpean esa mejilla, deberíamos poner la otra y mostrar la otra cara que esa persona nunca esperaría de alguien que es ofendido. Una cara de amor y no una cara de odio, una cara de dar y no una cara de quitar, una cara de mirar con compasión y no una cara de esperar la venganza.
Y al fin y al cabo, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él quiere que nosotros seamos su reflejo de Él aquí en la tierra. Así que no perdonar o querer tomar la justicia en nuestras manos nos encierra en un lugar con poca visión, muy estrecho, donde nosotros mismos nos estamos muriendo lentamente. Es un buen negocio perdonar. Es un buen negocio sacar de nuestro sistema todo aquello que nos envenena y no permitir ni un poquito de veneno, porque si permitimos un poco de amargura o de odio en nuestro corazón, de falta de perdón, eso es capaz de crecer, de multiplicarse y de envenenar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es que el punto número 2 es muy importante porque dice ofendido o ofensor. Muy fácilmente nos ponemos en el lugar del ofendido. Muy fácilmente nos decimos es que me hicieron, es que qué barbaridad, qué malos son conmigo. Pero pocas veces nos ponemos en el lugar del ofensor o entendemos que estamos en el lugar del ofensor. Igual nosotros hacemos daño, igual nosotros hemos sido malos, igual nosotros hemos pecado, igual nosotros hemos sido, hemos afectado a una persona negativamente. Entonces, igual como nosotros necesitamos el perdón, igual es que nosotros debemos de dar el perdón. Porque muchas veces es más fácil ubicarse en la misericordia de Dios cuando yo he sido el ofensor. Pero pedimos el juicio de Dios cuando alguien me ha ofendido. Y entonces entender que la venganza no es de nosotros, primero que nada nos ubica en el lugar de que también nosotros hemos sido ofensores. Y entonces entendemos que hemos dado también cosas negativas a la gente. Y necesitamos nuestro perdón. Pero la gente que cree que es perfecta es la gente que es muy difícil que pueda dar el perdón. Entonces empezamos con Romanos 3 del 10 al 18. Démosle este giro, primero poniendo este versículo para contestar la primera pregunta. ¿Será posible que todos somos ofendidos y también ofensores? ¿Y por qué? Bueno, es que nuestra naturaleza es de fallar, nuestra naturaleza es de hacer mal a la gente. Y no solo hacer mal, no solo nos han hecho mal, sino también nosotros hemos hecho mal. Y entonces después de hacer esta reflexión, podemos ver la historia de Juan 8, del 1 al 11, que me parece que es lindísima. Y en esta semana de Semana Santa he visto un montón de capítulos en esa película, en varias películas, y me encantan este pasaje, porque nos ubica a nosotros. Primero, esa gente que tenía las piedras creía que eran los ofendidos. Y después Cristo les muestra y les dice, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, habían sido ofensores, habían pecado. Y entonces los que merecían ser apaleados y merecían la muerte eran todos ellos. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo dice, yo no estoy aquí para juzgarlos, yo no estoy aquí para matarlos, yo no estoy aquí para hacerles el daño, yo estoy aquí para perdonarlos, tanto a la mujer adúltera como a los que tenían las piedras. Igual ellos recibieron el perdón de Dios. Igual ellos recibieron de la misericordia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos del lado del ofensor, pero también estamos del lado del ofendido. Y también estamos del lado del ofendido y estamos del lado del ofensor. Estamos ahí en ese mismo lugar. Todos somos parte del mismo proceso. No estoy yo exento de estar en un lugar o en el otro. Entonces, como quiero que sea tratado, así también tengo que tratar. Como quiero que sea perdonado, así también tengo que yo perdonar. Porque es un lugar donde voy a estar en una y en otro lugar. Entonces, es importante entender que qué es lo que nosotros recibimos cuando damos perdón. Cuando nosotros damos perdón, primero que nada nos liberamos, nos salimos de esa cárcel. Estamos fuera ya de un montón de círculos viciosos que nos van a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué recibimos nosotros cuando damos? Vamos a recibir del amor, vamos a recibir de la bendición y vamos a recibir de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero en este pasaje de Lucas 6, cuando lo leemos, no es solo de parte de las demás personas, sino también, veíamos en el pasaje anterior, sino también es parte de Dios. Leámoslo ahí. Lucas 6, 37, 38. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo.
apretado, sacudido, para que no haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Cuando leemos ese pasaje decimos, ok, si yo perdono, Dios me va a perdonar. Y si yo doy, Dios me va a dar. Pero leamos en el pasaje anterior que también es testimonio para los hombres. Entonces no es solo el perdón de Dios, sino la gente está diciendo, mire, Él me perdonó, ¿cómo no voy a perdonarlo yo? Él está actuando así, ¿cómo no voy a actuar yo de esa forma para con Él? Al final de cuentas, es un buen negocio para el cielo y es un buen negocio aquí en la tierra. El perdón nos va a dar a nosotros el testimonio para poder llevarle el evangelio a las demás personas, las buenas noticias a las demás personas. El pasaje de Romanos decía que vivamos en armonía con todos los que están a nuestro alrededor. Y este pasaje de Lucas no solo nos habla de lo que vamos a recibir de parte de Dios cuando nosotros actuamos en perdón y decidimos el perdón por el perdón, sino también lo que vamos a recibir de parte de la gente. Y esto que acabamos de leer de Lucas definitivamente es vivir en armonía. Si yo cuando acciono, cuando actúo en mi vida, me estoy consciente de que eso que estoy dando a los demás, eso voy a recibir. Si recibo indiferencia, voy a recibir indiferencia. Si recibo amor, voy a recibir amor. Si recibo atención, si doy atención, voy a recibir atención. Eso es lo que yo voy a recibir. Pero si doy odio, falta de perdón, no misericordia, eso también voy a recibir. Porque a que las personas van a decir, ¿por qué este está pidiendo algo que no da? Y así actúa la gente da a las otras personas lo que esas personas primero han dado. Así que si queremos vivir en armonía y en un mundo menos hostil, deberíamos empezar por perdonar y entregar a la gente aquello que nosotros esperamos recibir. Y entonces entramos en el punto número 3, no te encierres en tu prisión. Y cuando vemos el primer pasaje, Mateo 18, 21, 35, y por qué el perdón libera, muchas veces no entendemos que hemos sido nosotros perdonados. Y la gente no entiende que Dios lo perdonó, porque se cree perfecto. Y si yo primero no paso por el perdón de Dios, todo lo que Dios me perdonó a mí, hacer un verdadero análisis de, ok, ¿qué fue lo que, quién era yo y y Dios me perdonó? Si no pasamos por ese primer proceso que vimos todo en el mes de febrero, no entendemos que hemos sido perdonados, va a ser difícil que nosotros podamos perdonar. Entonces en el pasaje de Mateo dice que lo llegó y lo metió otra vez a la cárcel y hasta que le pagara todo. Este siervo injusto. Nosotros dudamos en que si perdemos la salvación por ahí o que si por no perdonar no encontramos la salvación. Es que lo que verdaderamente pasó es que esa persona nunca se supo perdonada. Nosotros no entendemos el perdón de Dios, entonces no nos sabemos perdonados, entonces no podemos perdonar a las demás personas. Cuando nosotros entendemos a profundidad lo que Cristo hizo en nuestra vida y que nosotros éramos malos, que íbamos directo para la muerte, y si no entendemos ese proceso que hizo Dios, no podemos hacer a Cristo verdaderamente nuestro Señor, entonces no somos hijos de Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque el perdón que yo doy a los demás, primero tengo que entender que yo fui perdonado. Ese punto ahí es un punto interesante y lo veíamos en la prédica de la semana pasada. Cojo de Dios lo que me parece muy bueno, cojo su perdón, voy al supermercado y echo en mi carrito su perdón, su amor, todas las bendiciones y las promesas de Dios para mí. Pero si realmente Jesús pasa por nuestra vida, entonces además de todo eso, voy a tomar todo aquello que me incomoda. Y una de las cosas que más incomoda es cuando Jesús me dice, perdone a sus enemigos, bendiga a sus enemigos. Si yo no estoy dispuesta a coger del supermercado el tarro de perdón a mis enemigos, de bendición a mis enemigos, probablemente Jesús no ha pasado por mí, solo yo pasé por Jesús a coger lo que me convenía.
Hay cosas de Jesús cuando Él pasa por nuestra vida que incomodan y mucho. Tenerle el valor para ir a decirle a una persona te perdono, o ni siquiera para irle a decir, sino para que de repente, con mucho dominio propio, con mucha oración y poniéndose en las manos de Dios, decidir que si me la topo en la calle, realmente mi corazón ya no sale veneno, si no sale, no pasó nada. Eso es la parte de la incomodidad que se da solo cuando Jesús pasa por mí, no cuando yo no cuando yo paso por Jesús, solo cogiendo las cosas que me convienen. ¿Qué pasa con nosotros cuando no perdonamos? Nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo entiendo el perdón de Dios, es que yo puedo dar el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no perdono? Habla mucho de mi corazón. Habla mucho de, ¿verdaderamente usted fue perdonado? Porque si usted ve la parábola, entiende que esa persona salió de ahí agradecido con su amo porque le perdonó una gran deuda, pero dijo, era la obligación de él hacerlo. Él tenía la obligación y yo tengo el derecho de ser perdonado. Pero cuando me enfrento con la persona que me debe a mí, entonces le exijo, ¿por qué? Porque no entendí qué fue lo primero que hizo la persona. Yo no merecía ese perdón, yo no merecía que me condonaran esa deuda tan grande, impagable. Pero esta otra persona se encuentra con el que le debe y dice, esta persona tiene que pagarme porque y al final de cuentas no entendió qué fue lo que había hecho su amo, qué fue lo que había hecho esa persona. Y al final de cuentas no entendió que verdaderamente había sido perdonado, una deuda que él no podía pagar y que él no se merecía eso. Entonces, no entender que yo no me lo merezco me hace que yo no perdone. Me hace exigir. Me hace exigir a la persona decirle, yo necesito que usted me pague, yo necesito que usted, y empezar desde la palestra del juicio y desde el lugar de la condenación a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos? Habla mucho de mi corazón, habla mucho que yo no he entendido el amor de Dios. Y como yo no he entendido el amor de Dios, ¿seré verdaderamente hijo? ¿Será que Cristo es el dueño de mi corazón? ¿Él es mi Señor? ¿O todavía no lo he entendido y todavía no soy salvo? Hagámonos esa pregunta porque es bien dura. Si yo no perdono, ¿dónde está mi corazón? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó Cristo por ahí? ¿Me perdonó o todavía no me ha perdonado? O yo creo que no necesito el perdón de Dios. ¿Qué pasa cuando olvidamos todo lo que se nos ha perdonado? Y es que ubicarnos en la palestra de la salvación es muy fácil. Yo me ubico en un lugar donde digo, soy superior a este montón de personas porque Cristo está en mi corazón. Entonces estoy ubicado en esa palestra de la salvación y creo que soy superior. Y no, todos estamos en el mismo barco, todos estamos caminando, todos estamos remando hacia donde creemos que Dios nos quiere. A final de cuentas, todos andamos buscando ser mejores personas y vivir de acuerdo a lo que Dios hace por nosotros. Entonces, ubicarnos en la palestra de la salvación nos separa de la gente y nos pone a nosotros en un lugar que nosotros creemos que es mejor que los demás. Y no somos mejor de los demás. Vamos a estar del lado del ofensor y vamos a estar del lado del ofendido siempre, aun seamos salvos o no seamos salvos. Vamos a estar cambiándonos de lugar siempre. Entonces, tenemos que ubicarnos en la palestra del amor y en la palestra de la misericordia. Eso habla más de nosotros y de cómo somos como cristianos. Y al final de cuentas, el perdón lo que habla es que seamos verdaderamente pacificadores. Y bienaventurados los que son pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Entendimos el perdón? ¿Entendimos la magnitud de la obra de Cristo en nuestra vida? ¿O simplemente creemos que Él tenía la obligación de hacerlo? Y que simplemente yo tengo el derecho para hacerlo. Es una semana de mucha reflexión y es una semana que nos va a llevar a entender quiénes somos en Cristo. Recordemos que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tiene que ser un acto decisivo, racional e intencional. Y no esperar a que lo sintamos, porque probablemente nunca lo vamos a sentir. Es de valientes, muestra un poco del carácter del Padre en nosotros y es un mandato de Dios para nosotros. Así que es una semana muy importante. Nos estamos viendo.